En las intervenciones que tuve la suerte de poder estar presente, se avanzó sobre temas muy concretos, temas que son, sobre todo en nuestro país, y no es el único, muy obvios, como por ejemplo las serias dificultades de encontrar un régimen tributario más justo, más de acuerdo a nuestra idea de país federal que queremos tener, pero que en la práctica no tenemos, la rigidez, la imposibilidad, como se dijo también, de reformar el régimen de coparticipación federal, habida cuenta que la Constitución lo que ha hecho es impedirlo. Es decir, que todos los gobernadores deben estar de acuerdo, es decir, que no se puede cambiar ese régimen de coparticipación federal, que déjenme pasar el aviso, y ya alguien lo hizo también, a la provincia de Buenos Aires le genera un enorme perjuicio, y no es un dato menor a la hora de tener que analizar situaciones vinculadas a la educación, a la seguridad, a ese crecimiento desordenado que tiene el área metropolitana en la Argentina. Pero quisiera ir a un tema que es el que nos convoca, que es el de los pactos. Como siempre, Época y el doctor Dromi nos desafían con estas propuestas, nos hacen pensar, nos hacen ver si el camino por el cual estábamos avanzando es el correcto. El pacto de la Moncloa, que tiene toda una épica, tiene una fama que lo precede, que tal vez vaya más allá inclusive de los resultados estrictos que ha logrado, pero que sin ningún lugar a dudas se ha convertido para toda una generación en una especie de modelo ideal a seguir, a imitar, a repetir. Es España con la influencia enorme que tiene sobre todos nosotros, sobre todo lo intelectual. Fue una época muy particular, el cambio, como se ha dicho, la salida de un régimen de 40 años de dictadura a un régimen democrático que empezaba a tener seriosísimos problemas vinculados a cuestiones económicas y que hacían que gran parte de la población empezara a dudar si ese era el camino correcto. Y ahí la emergencia obligó a esos nobles actores políticos, y algunos no tanto, a ponerse de acuerdo y generar un proyecto de país viable. El pacto o el pactismo apunta a una concepción democrática de responsabilidad compartida, de fines y de medios, entre actores políticos y actores sociales. Algunos me dirán, no, pero no mezcle un pacto social y un pacto político. No, voy a decir que si un pacto político no tiene encarnadura en lo social, fracasa, se termina, no sigue. Es casi un mero ejercicio coyuntural de esgrima política. Surge como respuesta a problemas reales, contingentes, y que obliga a unificar y coherentizar a las fuerzas políticas. ¿Para qué? Para soluciones que son de corto y de largo plazo. Lo público y lo privado, lo corto y el largo plazo, a lo que hay que agregarle y que es materia de esta etapa o a este panel, no solamente con soluciones que surgen coherentizando el espacio soberano, sino también las alianzas internacionales. Los pactos no se dan en abstracto. No es un mecanismo único que reemplaza a otros que han fracasado y que entonces el pacto es la última moda y a través del pacto los problemas se solucionan simplemente por una metodología. Recién decían, y es importante que lo sepamos, uno de los problemas más serios que tiene, por ejemplo, México, y no es el único, que es el problema de la seguridad, requiere de algo más que de esta puesta en marcha de una buena voluntad y coincidiendo con que ese es el problema. Porque es lo que creo, que al pacto no hay que darle misiones que no puede cumplir porque entonces se desacredita. Yo creo realmente que los pactos son sobre determinados temas, no sobre todos los temas. Y que tienen que tener previamente un consenso de que esos son
problemas, que ahí debe haber políticas de Estado y que hay soluciones que pueden ser compartidas. Imaginemos el pacto sobre el aborto. Sería imposible. Sería imposible. Sería poner al pacto a hacer algo que va a fracasar, con lo cual todo el sistema va a empezar a perder credibilidad. Esta concertación de voluntades requiere además un sustrato. Tiene que existir algunos valores culturales compartidos. No soy el dueño de la verdad. La mayoría que hoy tengo es circunstancial. Las mayorías siempre a largo plazo son circunstanciales. Nunca nadie tuvo el poder siempre. Y mucho menos en una sociedad democrática. Si esta es la base sobre la cual, identificados los problemas, se buscan las soluciones, también podemos encontrar entonces a sus enemigos, quienes creen que con mayorías ajustadas se puede llevar adelante un gobierno, el ideologismo y su hijo más radical, el maniqueísmo. Yo tengo razón, los otros no la tienen, porque son otros, porque no soy yo. Y es imposible llegar a un acuerdo y a un pacto si parto de la base que no los necesito. Es más, que no quieren lo que quiero yo, que solamente yo tengo el monopolio de la verdad y conozco el camino para llegar a ella. El otro día en un diario nos preguntaban por las campañas de políticas actuales y la opinión sobre el miedo. Y yo digo, cuando se hacen campañas con miedo, la consecuencia lógica es que después se gobierna con el miedo. Yo gané asustando, me mantengo en el poder, manteniendo, ahí viene el lobo. El exceso de retórica también es un gran enemigo del pacto. Los pactos son concretos. Uno los lee, no hacen falta ser un eximio jurista para entenderlos. El Pacto de México es muy sencillo. El Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa es muy sencillo de comprender. Llegar a eso ya no es tan fácil. La Argentina, desde su organización, ha hecho un buen uso del pacto. Nuestra muy inteligente amiga Laura San Martino tiene un libro que ha recopilado nuestros pactos que menta la Constitución y pactos que sucedieron a la Constitución histórica. ¿Me lo regalas? Lo van a tener todo. Bueno. Así que no es una herramienta que descubrimos hoy. Pero la Moncloa y México nos recuerdan además que es un instrumento actual, que es un instrumento posible, que exige, sí, esto de que necesitamos dialogar, que tiene que haber un convencimiento que necesitamos para determinados problemas el concurso de todos, por lo menos de la gran mayoría. Nos acordamos varios, pero le tocó llevarlo adelante con mucho éxito, por cierto, al doctor Vanossi, cuando en aquellos años de fines del 2001 y principios del 2002, donde la Argentina parecía que entraba en una situación sin retorno, ustedes recuerdan el diálogo social. El diálogo social no fue estrictamente un pacto. Fue en todo caso un prepacto. Era crear las condiciones para que pudiésemos avanzar sobre acuerdos necesarios. Y la verdad que fue un gran avance. Porque los pactos tienen además otra ventaja que va más allá de su articulado, de los 95 puntos, y que tienen que ver con una sociedad que entiende que ese es el camino. Que en el camino del diálogo, que en el camino de la discusión seria
y en la búsqueda de buena fe de las soluciones, empiezan a aparecer los caminos. Hay una diferencia fundamental entre las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Las políticas de Estado, que son las que esencialmente los pactos deben asir, exceden por mucho las posibilidades de un gobierno en particular. Y los gobiernos, con sus políticas tácticas, que duran el tiempo que duran los gobiernos, tienen que tener en cuenta cuando obran, que obran en función de aquello. Es una guía. Un pacto es un GPS que nos va marcando permanentemente hacia dónde tenemos que ir, inclusive que nos va cronometrando cómo ir avanzando. Y las mayorías de hoy, que serán minorías mañana, o viceversa, irán por ese camino. Es de la única forma que se avanza. Y dijimos que no es solamente integrando, coordinando el espacio interior o el espacio soberano, sino también el espacio internacional. Ya nadie cree que estos problemas que la sociedad vive, que todos tenemos, el crimen transnacional, no lo va a resolver México, ni la Policía Mexicana, ni la Policía Federal Argentina, solas. No entremos en materia de medio ambiente, etcétera, etcétera, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Requieren y obligan a que de la misma manera, con un mecanismo similar, se avance también sobre las alianzas internacionales. La Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico, Mercosur, discutir realmente cómo avanzar y con qué mecanismo avanzar. Creo que el pacto es un mecanismo adecuado. Y va a ser más eficiente y va a ser más necesario en la medida que no le adjudiquemos resultados mágicos. Requiere de un trabajo. Es una metodología adecuada. Termino rápido, Marcelo. ¿Qué nos dicen los pactos? Los pactos nos dicen, no alcanza con nosotros. Necesitamos de ustedes. Hoy y mañana también. Y termino con una cosa que me pasó recién cuando venía en el auto para acá. Una mujer en la radio diciendo, tú sabes que hay una inundación en algunos lugares, ha estado lloviendo mucho en Luján. Y una mujer decía, me dicen que hay alerta roja. Yo no sé lo que es alerta roja. Yo lo sé que hace 30 años distintos gobiernos me prometen obras que no me cumplen. Bueno, tal vez esa mujer pueda empezar a ver y empezar a creer cuando gobiernos de distintos signos políticos se pongan de acuerdo en lo que hace falta. Muchas gracias. Gracias.